Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo, usted que está atento al programa en el día de hoy. Gracias por estar ahí, gracias por esperar para que el mundo crea. Qué alegría poder compartir con ustedes hoy en vivo desde la ciudad de Miami, regresando de actividades en Argentina que estuvieron maravillosas. De eso tengo que testificarles algunas cosas. La semana pasada la pasamos en Argentina, ministrando en algunos eventos y bueno, en reuniones con líderes para actividades que dentro de algunos meses vamos a estar realizando en ese país maravilloso de la Argentina. En esta ocasión solo estuvimos en Buenos Aires, pero las actividades que vamos a tener van a ser en distintos lugares, en distintos puntos del país. ¡Qué gozo poder compartir con ustedes en el día de hoy! Y saber que el Señor Jesucristo nos ministra, nos bendice y nos edifica en esta hora. Así es que para aquellos de ustedes que por primera vez están sintonizando este programa, quiero que sepan que se llama Para que el mundo crea y que yo soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Cómo responder al mundo? Será el tema de nuestro programa. ¿Cómo responder al mundo? ¿Ha vivido usted la experiencia de tener que enfrentarse a una persona que tiene preguntas? Eso de preguntas hay que mirarlo con cierto cuidado, porque hay gente que tienen preguntas honestas. Hay gente que hace preguntas que pudiesen de alguna forma incomodar, pero que son honestas. Hay gente que pregunta sobre la existencia de Dios y eso no porque quieren faltar el respeto, sino que realmente tienen serias dudas acerca de la existencia de Dios. Hay gente que pregunta cosas acerca de la iglesia, la religión, los predicadores, algunas cosas que decimos y no lo están preguntando porque quieren ser malos, incómodos, o porque quieren ser irrespetuosos, blasfemos, nada de eso, sino porque cosas les sugieren pues preguntas y dudas. Yo he tenido todo tipo de preguntas. Hay momentos en nuestras campañas en que decidimos dar algunas conferencias durante el día de distintos temas. Por ejemplo, estábamos tiempo atrás en un lugar de México y durante el día yo di algunas conferencias, una en una universidad, otra en una escuela superior, high school. Estuvimos en un par de lugares más. Estuvimos en un par de templos, edificios de iglesias, pues enseñando. Eso fue porque nos extendimos durante una semana y media de actividades. En esas reuniones surgieron preguntas reales. Por ejemplo, no faltó la pregunta sobre ¿las mujeres pueden ministrar? Y ante esa pregunta surgen otras preguntas. ¿Las mujeres pueden ser pastoras? ¿Pueden tener autoridad? ¿Pueden tener autoridad sobre el varón? ¿Y qué pasa cuando una mujer es pastora? ¿Quién manda en la casa? ¿Manda la pastora o manda el esposo? ¿Alguien puede pensar que eso son preguntas irrespetuosas? A mí no me parece. A mí me parece que son preguntas reales. Gente tiene dudas sobre ciertas cosas.
O surgieron preguntas, por ejemplo, sobre la forma en que se recogen las ofrendas. ¿Por qué recogen ofrendas en todos los cultos? ¿Por qué algunos insisten tanto? ¿Por qué tanta presión al recogerlo? Bueno, a mí me parece justo, a mí me parece que nosotros debemos responder por todo lo que hacemos. Y cuando hacemos algo en la iglesia, debemos explicar y responder por ello. Preguntas acerca de la autoridad pastoral. ¿Hasta dónde llega la autoridad? Yo estaba dando un seminario en la Universidad Presbiteriana de México y allí surgió esa pregunta. ¿Hasta dónde llega la autoridad? ¿Hasta dónde la gente tiene que respetar? Preguntas como, ¿y qué pasa cuando el pastor se equivoca? Son buenas preguntas. A mí me parece que debemos responder a esas preguntas. Yo no siento que me están faltando el respeto cuando me hacen preguntas de esa naturaleza. Todo lo contrario, a mí me parece que es muy saludable que demos razón de nuestra fe. Nuestro versículo en el día de hoy está en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo número 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Observe bien, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. La palabra allí es preparados. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo le gusta esa frase? Ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Existe tal cosa, dice Pedro, como gente que demanda razón. Explíqueme eso de forma razonable. Ese es el tema del día de hoy. Así es que no se aparte ni un segundito porque se puede perder algo interesante. Vamos a hablar sobre eso. Algunos lo llaman apologética. Bueno, de apologética y de dar razón de nuestra fe trata nuestro programa. Pero ya es tiempo de ir a nuestra primera pausa para adorar, para alabar al Señor. Solo que quiero que sepa que nuestro teléfono está a su disposición. 305-228-9697. Puede usted comunicarse con nosotros ahora mismo. Hay personal en los teléfonos esperando para orar con usted, tomar nota de su petición y pasármela para que yo también ore por usted. Así es que si quiere la oración, 305-228-9697 y regreso ya. Ya, eso es. Vamos para adelante. Mi gente, bendiciones, gracias, qué alegría compartir en el día de hoy. Les dije hace un instante que íbamos a hablar de este tema, cómo responder al mundo. Y mencionaba que hay preguntas, hay preguntas malintencionadas, hay preguntas capciosas, hay preguntas viciosas, pero también hay dudas reales y el derecho de preguntar. ¿Qué les parece? El derecho de preguntar. Si hubo algo que caracterizó el ministerio de Jesús, fue su capacidad de responder con sabiduría, no solamente a las preguntas que la gente formulaba, sino a las intenciones del corazón. Jesucristo supo dirigir su respuesta al corazón de cada individuo. Pero Jesucristo no parece haberse molestado porque le hicieran preguntas y en muchas ocasiones preguntas muy incómodas. Preguntas que ponían en duda su mensaje, su enseñanza, incluso su persona, su deidad, sus intenciones, y Jesús respondió, Jesús contestó. Así es que me parece que el ejemplo que tenemos en Jesús nos debe inspirar a querer
contestar, a querer responder. Y utilizando este versículo que ya leí, pero lo vuelvo a leer, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza, de la esperanza que hay en vosotros. Gente demanda razón, gente demanda una explicación. Y cuando la iglesia no explica, los ignorantes hablan. Cuando la iglesia no da razón, entonces los ignorantes dan sus argumentos. La Biblia dice que dice el necio, en su corazón no hay Dios. Pero esa necedad se impone, y se impone en nuestra sociedad. Se impone en los medios de comunicación, se impone en la política, se impone en la ley, en el derecho, ¿sí? Y elevan en algunos ambientes esa necedad a niveles constitucionales y la convierten en la ley de la tierra. Eso es lo que creemos. Bueno, eso sucede porque la iglesia calla y no da razón. Tenemos que ser razonables. La gente tiene preguntas, y yo digo que preguntas justas porque no hay pregunta mala, no hay pregunta tonta. Lo que sí hay tontos que no preguntas, que no preguntamos porque nos da miedo, eso nos convierte en tontos. No preguntamos porque no nos atrevemos, no preguntamos por temor a ofender, no preguntamos porque ¿qué va a decir la gente acerca de mí? Mire, es mejor quedar un momentito como ignorante o como tonto o como quiera juzgar a quien le dé la gana. Es mejor quedar y no permanentemente con esa duda dentro de mí. Así es que cuando yo tengo la oportunidad, yo abro mi boca y pregunto. ¿Existe Dios? Gente pregunta. Eso es una pregunta justa. ¿Existe Dios? Y en caso de que exista tal cosa como Dios, ¿cuántos dioses hay? ¿Y quién es ese Dios verdadero? Pregunta a la gente, ¿cómo sabe usted que Jesús es el Mesías? ¿O será que hay varios Mesías? ¿Cuántos salvadores hay? ¿Será Jesucristo el único intento de Dios por salvar a la humanidad? ¿O ha enviado Dios a otros Mesías y no los hemos recibido? Después de Cristo, ¿vendrá algún otro? ¿Cuál es la iglesia verdadera? A mí me han preguntado eso. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿A qué iglesia debo ir? ¿Qué pasa cuando el pastor peca? ¿Qué sucede cuando es destituido un pastor? La gente pregunta, tiene razón, tiene derecho, tienen motivo, tienen causas, hay por qué preguntar. La pregunta, ¿cómo sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted que la Biblia no tiene errores? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo se desarrolló ese documento? ¿Cuánto debo confiar en un documento que se escribió hace miles de años, hace tantos siglos? ¿Por qué tiene vigencia la Biblia 2000 años después de la muerte del Señor Jesucristo? ¿Por qué debemos confiar en esos documentos? ¿Por qué debe regir mi vida un libro tan antiguo? Cuando los que tienen palabra de Dios callan, entonces los otros hablan.
Es nuestra responsabilidad dar respuesta. Es nuestra responsabilidad dar razón. Es nuestra responsabilidad explicar. La iglesia debe explicar, la iglesia debe responder, la iglesia debe aclarar. El mundo necesita conocer todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús es. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio consiste en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús es. En esencia, nosotros debemos ser expertos en la vida de Jesús y ser capaz de ser modelo para inspirar a otros. Si vamos a ser cristianos, si vamos a ser discípulos de Jesús, entonces renunciemos a esos derechos a la tontería y decidamos ser modelos para inspirar gente, para inspirar a otros. Cuando perdemos la posición, esa posición que debemos tener, cuando perdemos la posición, perdemos la efectividad en la vida. Cuando simplemente defendemos el cristianismo como religión y queremos pelear con la gente y no nos damos cuenta que como discípulos del Señor somos llamados por el Señor a ser ejemplos y a ser modelos, ejemplos de integridad, ejemplos de vida, ejemplos de carácter, ejemplos de conducta. La meta de cada cristiano, de cada creyente, debe ser poder decir como el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que nos atrevamos a decir, sí, imítenme a mí como yo estoy imitando a Jesús. Que mi vida les sea de inspiración. La mejor apologética, la mejor defensa que podemos hacer del Evangelio es que nuestra vida sea transparente. Cuando la gente ve en un creyente, en un hijo de Dios, vida transparente, vida ejemplar. Cuando el inconverso mira a un cristiano y ve un hombre santo, un hombre íntegro, una mujer santa, una mujer íntegra, esa persona se ve o se siente inspirado a creer, se siente inspirado a confiar. Pero cuando ve otra cosa, entonces con dificultad, claro, entonces el creyente terminamos diciendo, vive lo que yo predico, pero no mires lo que yo vivo. No funciona así. No funciona de esa manera. La gente mira nuestra conducta y después escucha nuestras palabras. Estamos hablando en el día de hoy un poquito sobre apologética, cómo responder al mundo. Acabo de decir que con ejemplo, con nuestra vida. El número telefónico es el 305-228-9697 para llamar, hacer su petición o formular una pregunta. ¿Hay dudas en su corazón? ¿Hay preguntas en su corazón acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca del Señor? No hay pregunta mala. Hágala ahora mismo. 305-228-9697. Le doy una segunda opción: escribirme. Puede enviarme la pregunta a esta dirección, una dirección electrónica: biblia@diaspavon.com. Díaz con Z, Pavón con B, no con V, sino con B. B alta, dicen algunos, o B grande, dicen otros, es B. diaspavon.com. Regreso con ustedes después de nuestra segunda pausa, hablando sobre cómo responder al mundo. Y lo que dije en la sección pasada fue: debemos responder al mundo con nuestra vida, con nuestro ejemplo. El versículo que estamos utilizando, el de Primera de Pedro, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y está hablando de devoción, está hablando de relación con Dios. Santificad, está hablando de servir, está hablando de glorificar a Dios, de reconocer que solo Él, ¿sí?, que solo el Señor, que solo Dios, el Cordero de Dios, es digno de honra.
que solo Dios mismo debe ser adorado. El creyente que quiere responder al mundo tendrá que adorar y tendrá que tener vida devocional. A veces la gente piensa que esto de la apología, la apologética, es asunto del intelecto. Pero no es solo asunto del intelecto, es asunto de la vida, es asunto de testimonio, es asunto de transparencia y es asunto de devoción. Solo a Él temamos, al Señor. Solo a Dios temamos, a Cristo, al Rey, al Poderoso. Al mundo no hay que temer, y a los que hacen preguntas tampoco hay que temer, y a los que dudan menos. No hay que temer a nadie, ni a persona, ni a circunstancia, ni a ambiente, ni a problema, ni a dificultad. A Cristo, al Señor, al Dios poderoso. Solo de Él debemos esperar cosa alguna. Santificad al Señor, honradlo, glorificadle. Reconocer que de Él viene la salvación. Reconocer que de Él viene la bendición, solo de Él, de nadie más. Y entonces el versículo dice que hay que estar preparados. Y a propósito de esto, quiero hacer un paréntesis para decirle, escuche las cápsulas que estoy transmitiendo diariamente, que las puede recibir en su teléfono. Se llaman Viva la Biblia, es un podcast y lo hago diariamente. ¿Y por qué lo recomiendo en este momento? Lo estoy recomendando porque en ese podcast yo doy respuesta a preguntas específicas. En estos días estuve grabando toda una serie acerca de la sexualidad. Y hay preguntas acerca de la sexualidad que a veces no nos atrevemos a hacer y que no nos atrevemos a manifestarlas públicamente. Pero en esas cápsulas de 5 minutos estoy respondiendo con ellas, estoy respondiendo a preguntas sobre la deidad de Cristo, a preguntas sobre las Sagradas Escrituras, a preguntas sobre carácter, cómo hacer, cómo lograr, cómo llegar. 5 minutos, y son 5 minutos de pura Biblia, son 5 minutos de escrituras, son 5 minutos directo a la palabra. Se llaman Viva la Biblia y están a su disposición. Los puede recibir, oír diariamente en su teléfono. ¿Cómo acceder a ese material, a Viva la Biblia? Bueno, utilice el app de podcast, bájelo en su teléfono, el Podbean, Spotify, iTunes, el que sea. Baje el app de podcast y escriba Viva la Biblia en el buscador, search, en el buscador Viva la Biblia y dele. Y va a bajarle allí, va a verlo usted, Viva la Biblia, lo acepta, se suscribe, es gratis. No tiene que pagar absolutamente nada, totalmente gratis. Y entonces lo puede compartir con otros. Yo le pido, le suplico que haga esto como un acto misionero. Envíeslo a sus contactos, envíelo a toda la gente que tenga en su teléfono, para que ellos lo puedan también accesar y beneficiarse de alguna manera de lo que hay allí que le pueda servir y que le sea útil. Muchos pastores me están escribiendo y testificando cómo ese podcast le está haciendo de bendición y de mucha ayuda. Así es que yo creo que para usted también se llama Viva la Biblia. Vaya ahora mismo, podcast Viva la Biblia, bájelo y compártalo. Y escúchalo diariamente, lo enviamos todos los días. Bueno, vuelvo a nuestro tema. Dice allí que debemos estar preparados. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados. Preparados. Hay que estar preparados. Ya dijimos que hay que estar preparados moralmente. Hay que estar preparados en cuanto a testimonio, vida. Hay que estar preparados espiritualmente. Nuestra relación con Dios tiene que ser lozana, tiene que ser transparente, tiene que ser genuina, auténtica. Hay que estar preparados. ¿Para qué? ¿Para qué hay que estar preparados? El versículo dice que hay que estar siempre, no a veces, siempre preparados para presentar defensa.
Amén. Para presentar defensa. Presentar defensa es dar una explicación. Allí es donde ocurre la palabra o el término apologética. Presentar defensa, dar explicación. Responder. La idea es responder. Y el concepto allí es una justificación formal. Es como un documento formal que se presenta para explicar por qué hice lo que hice, por qué creo lo que creo, por qué digo lo que digo. No basta con decir yo creo en Dios. Debemos tener una razón para creer en Dios y debemos ser capaces de explicarlo. ¿Por qué creo en alabar? ¿Por qué creo en el Espíritu Santo? ¿Por qué creo en la Trinidad? ¿Por qué creo en la salvación? ¿Por qué creo en el cielo, en el perdón de pecados? ¿Por qué creo en la segunda venida de Cristo? Debemos ser capaces de dar una explicación. Y es lo que está sosteniendo aquí el apóstol Pedro. Es la imagen de un abogado ante un juez. Es la imagen de un leguleyo que delante de un juez presenta su causa y dice por qué. Defiendo mi caso, doy razón para esto, estoy demandando esto y aquí están mis razones. Yo creo que mi cliente es inocente y quiero probarlo. Se llama apología. Se llama apologética este proceso, justificación, formar esta imagen de un abogado ante un juez defendiendo su causa. Debe inspirar nuestras mentes a decir, yo también quiero estar preparado para defender la causa de nuestro Señor Jesucristo. Claro que decimos, la verdad no necesita defensa. La verdad no la necesita, pero la gente la necesita. El ignorante la necesita, el que está en dudas la necesita, el que está queriendo buscar de Dios, pero no sabe cómo, lo necesita. No, yo no tengo que darle explicaciones al diablo, pero yo tengo que evangelizar. Y la apologética es un recurso en la evangelización. Es el recurso que explica la fe, que explica la doctrina, que explica la palabra, que explica lo que creemos. Y el apóstol Pedro está diciendo que nosotros debemos estar siempre preparados para hacer esa defensa. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solo la verdad de Dios derriba argumentos. Solo la verdad de Dios derriba los argumentos del diablo. Solo la verdad de Dios aclara las mentes. Solo la verdad de Dios aclara la conciencia. Solo la verdad de Dios da la respuesta que la gente necesita tener, necesita recibir. Ahora, ¿cómo doy esa respuesta? Esto es importante. ¿Cómo doy esa respuesta? Ya entendí, ya sé. Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que orar, tengo que relacionarme con Dios, tengo que tener vida devocional y ahora voy a responder al mundo. ¿Cómo respondo? Algunos responden con insultos. Algunos responden para ganar la discusión. No es así que dice allí. Aquí dice, estad siempre preparados para presentar defensa, escuche, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia. Honorabilidad, respeto profundo, con mucha dignidad. No es con insultos. Hay gente que es inteligente y es capaz de ganar la discusión, pero qué lástima que a veces ganan la discusión humillando a la otra persona.
probándole su ignorancia y maltratándolos. Y cuando tal cosa hacemos, entonces, aunque ganamos la discusión, perdemos la relación. Hay gente que se autoproyecta tanto al hacer defensa que maltrata, que ofende, que lastima a la otra persona. No debemos ganar una discusión a ese precio. A veces sería mejor rendirse y dejar que la otra parte gane. Porque la realidad es que al hacer esto, al dar razón de nuestra fe, lo que queremos hacer no es ganar la discusión, lo que queremos hacer es bendecir al corazón de la otra persona. Y esto hay que hacerlo, dice aquí, con mansedumbre. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A los que se oponen, no los insulto, no los maltrato, no los ofendo, sino que los trato con mansedumbre, los corrijo para que quizás, ¿sí?, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, para ser salvos. Siempre espere esa puerta abierta para la salvación de una persona. Vamos a nuestra última pausa. Quiero recordarles el programa, el podcast Viva la Biblia. Viva la Biblia. Vaya, Podbean, Spotify, iTunes, tantos que hay. Baje el app de podcast y escriba allí, busque Viva la Biblia. Y allí estoy. 5 minutos, es una capsulita de 5 minutos, pero créame que eso va a ser vitamina diaria a su vida. Lo puede escuchar en el carro. La ventaja es que lo lleva en el teléfono y lo escucha en cualquier momento y en cualquier lugar. Regreso con ustedes después de esta nuestra última pausa. El tema de la apologética, creo que mañana voy a seguir hablando sobre ese tema. Quiero redondear algunas cosas, pero algunas cosas quiero que queden claras en el día de hoy. Dios quiere que demos respuesta. Y no debemos ofendernos de que la gente pregunte, que quieran saber. La iglesia debe ser voz de Dios para responder al mundo. Y en ese proceso es importante que seamos modelos. Es importante que deseemos vivir lo que predicamos, vivir lo que enseñamos, y que la gente pueda mirarnos y decir, eso es gente íntegra, eso es gente comprometida con la verdad, eso es gente comprometida con lo que creen, ¿sí? Yo sé perfectamente que la gente llega a tener unas exigencias sobre la vida de los demás seres humanos que simplemente no se pueden cumplir. No hay manera de lograrlo, pero hasta donde nos sea posible, hagámoslo y vivámoslo, por favor. Nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Tome nota de él y llame ahora. 305-228-9697. Yo quiero orar con usted y quiero hacerlo en este momento. Quiero orar con usted ya. Se nos termina el programa y yo paso a mi escritorio para tomar las peticiones que llegan de cada uno de ustedes. La suya debe estar incluida allí. Yo quiero orar. Le ofrezco una palabra de oración en el día de hoy. 305-228-9697. La otra opción que tiene es la de simplemente escribirme un correo, y ese correo va a estar en mis manos tan pronto usted lo envíe. Lo imprimen, lo colocan sobre mi escritorio y yo oro. Y lo voy a hacer ahora. De una vez que termine el programa, yo paso a mi oficina para orar por cada una de las peticiones que van llegando. Me gustaría tener la suya. 305-228-9697 o el correo Biblia
@diazpavon.com. No olvide que Díaz es con Z y Pavón con B, no con V, con B. diazpavon.com. Termino recordándoles que el podcast Viva la Biblia está siendo de mucha bendición y está siendo de mucha bendición en todas partes del mundo. Tengo lindas respuestas desde Europa, Alemania, España, mucha gente de España, mucha gente de Inglaterra, gente de Francia, gente de Holanda, gente de Italia, de otras partes tan distantes como Japón, tan distante como Australia, nos han estado escribiendo y haciendo comentarios acerca de ese podcast. Eso me llena de emoción. Todo Sudamérica, todo Centroamérica y el Caribe y todos los Estados Unidos. Estamos teniendo respuesta allí. Así es que compártalo con otras personas. Viva la Biblia. Ya sabe, lo que tiene que hacer es bajar el app de podcast y buscar en el buscador Viva la Biblia, lo oye y luego me comenta qué le parece. Recibo un abrazo. Mañana estoy con ustedes en Para que el Mundo Crea. Continúo con este tema sobre la apologética, cómo responder al mundo. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.